pregunta que les quiero hacer a todos. Brevemente, ¿esta estructura que acabamos de revisar con el abogado Cordero soluciona el problema del centralismo? ¿O podría ser este un nuevo intento de descentralización que fracase? Elisa Loncón. Por supuesto que soluciona el problema del centralismo. Nosotros todos venimos de territorios, de regiones, y cada vez que estamos en nuestra región, en nuestras comunas y territorios, nos encontramos con que las regiones se están muriendo, no tienen plan para continuar un desarrollo territorial, y lo único que ocurre allá es que, sobre todo en la zona mapuche, que está llena de bosque, explotación del pino, y la verdad es que el monocultivo, en vez de generar desarrollo, ha generado todo lo que conocemos: falta de agua, menos trabajo, dependencia de las comunidades, de las forestales, etcétera, ¿no? Entonces, con esta nueva propuesta, que es un sentimiento muy profundo de la ciudadanía, se le da nuevo aire a las regiones para que puedan planificar su desarrollo, determinar sus autoridades e instalar sus especificidades de sus propias regiones. Carol. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un anhelo que muy relevante de parte de la convencional Loncón, y ojalá fuera así, ojalá que esta nueva estructura diera todas esas cosas que ella dice, pero la verdad es que ni la Constitución ni las leyes crean realidad en forma inmediata, sino que van como que generan una hoja de ruta que ojalá que esta tremenda burocracia que se está creando logre ayudar a que se tomen las decisiones más cerca de las personas y con la pertinencia cultural y territorial que se requiere. Pero ¿qué es lo que esto, te preocupa a ti? en sí mismo no soluciona el problema. Esta estructura, nueva estructura regional, no soluciona ningún problema de descentralización. Tiende hacia allá, podría ser. Pero los problemas que señala Elisa recién con respecto a lo que pasa en la Araucanía, o sea, esta nueva constitución no va a hacer llover más ni va a llevar más trabajo a la región. Gobernador, usted que está trabajando justamente con las herramientas que tiene usted y las atribuciones que tiene en esta nueva estructura de gobernadores, ¿le dan más atribuciones o va a tener menos atribuciones este texto? Bueno, primero, yo no creo en las varitas mágicas. Un texto no cambia la realidad, pero la puede permitir el cambio. Y yo creo que después de 200 años de centralismo y de promesas absolutamente fallidas en esta materia, esta es una gran oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a los que somos gobernadores y alcaldes también, que estamos en los territorios? Es que al final vivimos bajo la tutela del gobierno central, especialmente la Dirección de Presupuestos. Para que los televidentes sepan, a mí me aprueba el presupuesto del Congreso, después me aprueba el presupuesto mi Consejo Regional, que es muy parecido a la Asamblea Regional que está acá, pero después para comprar un computador tengo que pedirle permiso a la Dirección de Presupuestos. O sea, la autonomía financiera y presupuestaria es fundamental para poder no solamente gestionar bien los recursos y de manera rápida, sobre todo ahora que hay que generar empleo, sino también para generar políticas pertinentes. Hoy día la política de vivienda y la política de obras públicas se decide en el Ministerio de Obras Públicas aquí en Santiago, no en las regiones, incluida la nuestra. Entonces yo digo, pertinencia, autonomía en la gestión presupuestaria. Creo que institucionalmente, la verdad, yo no veo muchas diferencias, salvo quizás por el tema de la autonomía o los territorios indígenas autónomos. Sí. El resto es más o menos la estructura que tenemos con nuevas atribuciones. Por ejemplo, la posibilidad que el día de mañana, en virtud de una ley, se puedan crear algún tributo regional, por ejemplo, para empresas extractoras que están en una región, me parece que es algo que es sensato. Inclusive un tema que podría ser cuestionable, que es que el día de mañana un gobierno regional se pudiera endeudar. Sí. Me parece que está súper regulado que ese endeudamiento es para infraestructura, que tiene responsabilidad fiscal. Entonces yo te diría de verdad, como lo decía Luis Cordero, este es un caso de Estado regional moderado, más parecido a Colombia y a Francia que a los casos federales, y que después de 200 años de centralismo que nos ha aplastado en las regiones, siento que al menos tenemos que tener la posibilidad de darnos un respiro, un aire y un mayor impulso al desarrollo regional desde el territorio. Preguntémosle al economista justamente en torno al endeudamiento y a la posibilidad que ahora van a tener comunas y regiones de crear empresas públicas. Sí, antes de llegar a ese punto yo quería resaltar un tema de que acá está el sueño de que a través de un Estado regional vamos a ser descentralizados. Y la verdad que la historia del mundo demuestra que hay distintas formas de centralizarnos. Hay países que son unitarios y descentralizados, como los nórdicos, por ejemplo, que son unitarios, no regionales, y son mucho más descentralizados que países como, por ejemplo, España, Italia u otros países
federal. Entonces, el mito de que la única forma de descentralizarse es a través del Estado regional que acá se está planteando es mentira. Eso no es así. Yo tengo ciertas aprensiones respecto de cómo este modelo de Estado regional puede terminar con un centralismo a nivel regional, porque hoy día lo que se está haciendo es quitar la autonomía a las comunas y traspasársela al nivel regional. Y hoy día todos sabemos que la persona más cercana a su ciudadanía es el alcalde, no es el gobernador, por muy bueno que pueda ser, ¿no es cierto? Entonces, acá yo veo un riesgo real de que acá yo te puedo citar 2 artículos donde efectivamente tenemos el problema que hay un riesgo. No te digo que necesariamente vaya a ser así, pero hay un riesgo de que efectivamente se genere un centralismo a nivel regional. Yo en lo personal hubiese aprovechado la oportunidad para avanzar hacia un Estado unitario, descentralizado, con gobiernos locales fuertes. Y los problemas de pobreza que tenemos en la Araucanía no es por el centralismo, es por el terrorismo, es por la violencia que tenemos hoy en día ahí. Entonces, no mezclemos los temas. Oye, yo quiero discrepar con un tema con la Betina. Sí. Primero porque obviamente cualquier cambio tiene algún riesgo. Ahora, el no cambio tiene aún mayores riesgos, que el inmovilismo y el centralismo que hemos tenido por 200 años. Que no lo estoy planteando. No, pues te lo digo, Claudio, es un gran riesgo. Estamos en la misma línea de centralizar. Y segundo, respecto de lo que está pasando hoy día en las regiones, la verdad es que las decisiones se están tomando en el centro de Santiago y muchas de las atribuciones, yo no soy experto constitucional y me acabo de leer por lo menos esta parte del texto borrador de la nueva Constitución, y lo que establece es que las atribuciones que se le pasan a los gobiernos regionales no vienen de los municipios, vienen del gobierno nacional. Oye, un plan de descontaminación, un plan de desarrollo económico, el fomento productivo y turismo, la política cultural y deportiva, son todas hoy día funciones que tiene el nivel central y que hoy día se van a pasar a las regiones. Entonces, no exageremos, porque la verdad es que los municipios siguen teniendo su autonomía en sus temas, de hecho algunos temas mayores, y hoy día lo que sí los gobiernos regionales le van a quitar poder, ¿a quién? Al gobierno central, que creo que es de verdad lo que la gente está pidiendo de Arica hasta Magallanes. Elisa. Sí, yo quisiera agregar también a lo que tú te refieres de la pobreza de Guaymapu, que es la pobreza de todas las regiones que han sido prácticamente, que no han participado del diseño del modelo político, simplemente porque hemos tenido una democracia representativa y no una democracia participativa. Esto de la descentralización y los gobiernos regionales va de la mano con un modelo de democracia ampliado que incorpora la democracia participativa, la democracia comunitaria y la democracia también que va a ser paritaria. Entonces, los agentes y sujetos de decisiones van a ser las regiones, va a ser su gente. No va a haber en ese sentido una marginalidad en torno de que las decisiones se focalicen en un sector de la población. Entonces, el no haber participado del diseño político económico de parte de amplios sectores de la sociedad chilena ha implicado la marginación y la pobreza, porque el modelo económico ha estado focalizado, centralizado y concentrado en un sector de la población que ha manejado toda la vida la cuestión económica y la cuestión política. Carol, te quería volver a la pregunta que Elisa Betina, que no me contestó respecto del endeudamiento y la creación de empresas públicas. Hay un riesgo muy alto en eso, pero yo quería volver a lo que estaba diciendo Elisa. La verdad es que me encantaría que la democracia participativa y la participación de todas las personas, de las culturas, trajera desarrollo, trabajo, empleo, crecimiento y nuevas oportunidades. Eso no es así. Por mucho que ella quiera que así sea, la mayor participación, o sea, que ciertas zonas sean más pobres o tengan mayores problemas, no es porque no hayan tenido participación o porque se haya definido este tema sin una democracia participativa. Están mezclando dos temas que no tienen que ver. Un tema es la democracia y la forma de relacionarnos en la toma de decisiones, y otra cosa es la seguridad para invertir. Son cosas que la verdad es que ojalá fueran tan de la mano como dice ella. Sería mucho más fácil solucionar el problema, pero lamentablemente no es así. Bueno, nosotros me gustaría avanzar al tema de empresas, parte pero económica. Una cosa, es cierto lo que dice el gobernador Orrego en cuanto a que hoy día nos están quitando en la Constitución atribuciones a las regiones. Lo que sí hoy día establece el nuevo borrador de la propuesta constitucional es efectivamente de que las comunas son la base de la región y las comunas no le van a poder pedir transferencia de responsabilidades y competencias al nivel central, como hoy día sí lo habilita la actual Constitución. Hoy día solamente lo va a poder hacer respecto de la región. Entonces, acá hay un tema de que efectivamente se está poniendo la comuna debajo de la región, cosa que hasta el día de hoy no era así. Ese es un punto. Y lo que tú planteabas respecto del tema de empresas, ¿no es cierto?, y de endeudamiento,
Eso abre un área también que es difícil desde un punto de vista del manejo de la responsabilidad fiscal, que es uno de los temas que hace muchos años venimos debatiendo de cómo podemos recuperar la responsabilidad fiscal. Hoy día hay un riesgo real que a través de la creación de empresas de los municipios o de las regiones, si no se crean bien y si no se someten a esas empresas a reglas del juego iguales a las del sector privado, como lo que exige hoy día la Constitución, pero que el día de mañana este borrador no exige, podemos tener empresas que terminen por romper el mercado local, que permiten por romper el emprendimiento de ciertas comunas, precisamente porque no compiten en igualdad de condiciones. Ahí hay un riesgo importante. Pero ¿qué sé? ¿Para qué quiere una región tener una empresa propia? No sé si alguien quiere generar por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, no sé. Como una farmacia, por ejemplo. Bueno, eso de hecho ha sido una buena solución. Tiltil tiene hoy día una empresa de generación de energía, por ejemplo, fotovoltaica, y la tiene una comuna. En fin, yo creo que aquí todavía está pendiente. ¿Pueden hacer entonces que, por ejemplo, en Maipú tienen el agua? Por ejemplo, todavía no está regulado por ley, eso tiene que ser regulado por ley cómo se crea. Ya. Pero respecto al tema del desarrollo económico, yo de verdad quiero decir, mira, probablemente una de las peores políticas públicas que se ha hecho en Chile, no la hicieron las regiones, la hizo el Estado central, con toda su tecnocracia que dejó el Transantiago. Hasta el día de hoy estamos padeciendo de alguna manera los efectos de esa mala política hecha centralistamente, sin preguntarle a los alcaldes, sin preguntarle a las regiones. Entonces, esta idea de que hay un riesgo por hacer las cosas descentralizadamente, siempre es riesgo, pero también es un tremendo riesgo de tomar decisiones malas a nivel central y aplicables a todo. Yo creo que hoy día falta autonomía en las regiones para decir, por ejemplo, la vocación productiva de los lagos, para decir cuál va a ser la relación con el medio ambiente en la región de Atacama. Eso no puede ser definido por un ministerio a nivel central. Y creo que las autonomías que se nos están dando pueden ser bien y mal aplicadas, pero desde el punto de vista de este texto constitucional se es muy claro respecto al tema de la responsabilidad fiscal. Tanto es así que las autoridades estamos expuestas inclusive a ser removidas de nuestros cargos si no cumplimos con las reglas de responsabilidad fiscal. Sí. Entonces yo diría oye, no construyamos una caricatura de que toda autonomía significa un mal uso de la misma, no es una porque el centralismo, claro. el centralismo ha tenido muy mala todos quieren centralizar. ¿Sabes por qué no? Yo no sé, oye, la descentralización que hizo el gobierno, la descentralización que se acaba de hacer, yo quisiera agregar un segundo, ¿por qué? Yo sé que Claudio no se leyó solamente este pedazo, pero la verdad es que hay una contradicción muy importante aquí. Hay muy importante, que se habla mucho de responsabilidad fiscal, pero en muchas partes del texto se habla de suficiencia presupuestaria. Entonces se asegura suficiencia presupuestaria a las comunas, a los servicios, a todo. Entonces, responsabilidad y suficiencia presupuestaria no van de la mano, son contradictorias. ¿Cuánta plata se administra hoy día en las regiones, no? Del total, mira, que escuchen los televidentes, del total 1,15% de lo pero si es que no estamos en desacuerdo con eso. 1,15% de lo que se recauda a nivel nacional en impuestos se decide en las regiones. 1,15. Eso está muy mal y estamos de acuerdo con la Betina. Y eso es descentralización. No tenemos ninguna discusión. Hay un punto importante que hacer, porque acá todos compartimos el anhelo de descentralizar el país. El punto es cómo. Y qué es mejor pensando en el ciudadano, no pensando en el político, no en el nivel intermedio, no en los más cargos que se van a crear, en la persona. Cómo la persona va a recibir un mejor servicio. Y ahí, por ejemplo, hoy día, en el borrador de la Constitución, se elimina la figura representante del presidente en la región. ¿Qué significa eso? Que el día de mañana, cuando queramos coordinar, por ejemplo, el delegado presidencial se elimina. Cuando queramos coordinar, por ejemplo, temas de seguridad, temas de catástrofe, temas que requieren compartir desde distintos ministerios una coordinación en la región, no hay una persona, se va a tener que hacer desde Santiago. Entonces, yo siento que hoy día, pensando en el ciudadano, lo que acá se está creando, estando de acuerdo que hay que avanzar en descentralización, no va a responder necesariamente a las demandas que tienen. Espero equivocarme, pero hoy día cuando uno ve el texto, siento que va en la dirección contraria a lo que se requiere para la comunidad. Les voy a cambiar de tema porque hay un elemento muy importante, Elisa, y eso le corresponde a usted, y es que se crean las autonomías territoriales indígenas. Y hay muchas preguntas de la gente en relación a cómo van a funcionar. Porque, claro, la autonomía va a coincidir con una región y con una comuna. Entonces van a estar entidades que van a estar sobrepuestas. ¿Cómo va a funcionar esa estructura? Me gustaría vincular lo que estábamos hablando sobre los sistemas económicos que van a regir en las regiones, que hay que analizarlo en función del modelo de Estado que está diseñado en este borrador.
el modelo de Estado que nosotros hemos diseñado y que la gente ha pedido es un Estado social, democrático, de derecho. Entonces, cuando tú preguntas, ¿para qué son necesarias que se tenga, que la región maneje su negocio, su industria? Es fundamental porque en este momento la gente de la región no tiene trabajo, aun cuando las regiones son las que entregan tienen una cantidad de riqueza y esas riquezas son explotadas por empresas que no son de ahí, y la gente de los territorios no tiene dónde continuar su trabajo, dónde formarse. Entonces es necesario que las regiones tengan la capacidad de entregar trabajo a los ciudadanos de una forma participativa. Entonces, en ese sentido, el modelo de regionalización empalma con la autonomía indígena, considerando que autonomía indígena es derecho indígena y no es privilegio. Eso se tiene que asumir. Sí. La autonomía tiene que ver con el derecho humano colectivo de los pueblos. Pero Elisa, yo le pregunto bien concretamente para que la gente que está en su casa nos pueda entender. Se va a crear, ejemplo, si hay una autonomía territorial indígena sobre una comuna y sobre una región, ¿quién manda? ¿El gobernador, el alcalde o quien sea que dirija esa autonomía, que no está clara todavía porque no está definida en este texto? Están definidos en este momento las formas de representación política de los pueblos. Nosotros vamos a tener escaños reservados en el Parlamento. Me refiero a la autonomía. Eso empalma con la autonomía y libre determinación, o tiene que ver con la capacidad del pueblo a tomar sus decisiones como pueblo. Entonces, a través de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara Regional y a nivel de las comunas vamos a tener nuestros representantes. Ahora, la autonomía implica tener efectivamente un radio de territorio. La definición de esos territorios es una norma transitoria que se tiene que instalar a partir vamos a decidir a partir de un estudio, considerando los antecedentes legales de la territorialidad de hoy día, porque nosotros tenemos tierras definidas a través de la reducción de tierra, que son los títulos de merced. Sí. Entonces, pero la gente tiene en su memoria su visión de sus territorios. Está también de que a nadie se le va a privar de su propiedad privada. Todo lo que se haga en cuanto a la definición del territorio va a respetar la propiedad, los derechos humanos de los actores que están ahí. Una pregunta concreta. Hoy por hoy hay un estado de excepción constitucional en la Araucanía. Porque no tenemos representación política, porque si hubiera representación política de los mapuches en el gobierno, podríamos decir y buscar una manera de solucionar el conflicto vía política, vía democrática. Pero, por ejemplo, si el presidente decide hacer un estado de excepción constitucional como el que ocurre ahora, ¿la autonomía territorial indígena permitiría que ustedes, por ejemplo, no dejaran entrar a los militares o a los carabineros a esos territorios? No se trata de esa manera. Fíjate que un estado de excepción que tenemos es contradictorio a un estado democrático. Cuando todo el resto del país vive su democracia, nosotros estamos en estado de excepción. Y en ese sentido, lo que se vulneran son derechos humanos fundamentales. Esta solución que ha dado el gobierno y que han dado gobiernos anteriores vulnera los derechos humanos fundamentales. Por esa razón no debiera instalarse estado de excepción. Lo que hay que hacer y lo que nosotros estamos buscando es la vía democrática de resolver el problema. Son democráticos porque están en nuestra Constitución, está en la Constitución democrática pero en esa Constitución donde nosotros... Perdona, pero en esa Constitución, la que ahora rige, nosotros no somos reconocidos. Nosotros hemos sido perseguidos por esta misma Constitución, porque nuestras formas de organización no han sido reconocidas. Elisa, nuestras lenguas no son reconocidas, nuestros trajes no son reconocidos. De un trabajador, ¿te fijas? Mapuche, además. O sea, ese es un problema de violencia instalado a partir de la violencia de Estado que lleva más de 200 años en nuestro territorio. Bettina. Es que me gustaría, por favor. Mira, dos cosas respecto de la autonomía indígena territorial o territorial indígena, que de verdad es lo más nuevo de la Constitución, porque las otras no es que creen grandes instituciones nuevas, son más o menos son estructuras las que ya existen, que tienen modificaciones. Ahora, yo me llevé una sorpresa que esta propuesta ya estaba en la Comisión Elwin. Y establecía expresamente que decía el reconocimiento y la demarcación de los territorios indígenas que iban a ser gestionados por los pueblos. Ahora,
Como las normas hay que interpretarlas de manera coherente y armónica, si tú tienes atribuciones que son exclusivas de un gobierno regional y tienes atribuciones que son exclusivas de una comuna, las atribuciones que sean exclusivas de este ordenamiento territorial indígena no pueden ir en contradicción con las otras, tienen que ser de aquellas cosas propias de la gestión del pueblo indígena. Yo puedo tener una diferencia con Elisa respecto al tema del estado de excepción, de la importancia o no ocuparlo bajo situaciones extremas, pero sí me parece que en aquellos temas que son propios de los pueblos puede perfectamente haber un nivel de autonomía que sea compatible con la autonomía de una comuna, con la autonomía de un gobierno regional y también con la autonomía del Estado nacional. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es complejo de analizarlo hoy día, porque están las atribuciones de competencia de las comunas, de las regiones y de las autoridades... y los territorios autónomos indígenas. Los territorios autónomos indígenas no están. Eso queda para la ley. Entonces uno se pregunta cuando ve la competencia de regiones y pensándonos en el ciudadano que vive en una determinada comuna, ¿no es cierto? Por ejemplo, la región tiene que aprobar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa si en ese plan de ordenamiento territorial hay un vertedero, hay una línea de transmisión, hay una carretera, hay un camino y la autonomía indígena se opone? ¿Qué prima? Bueno, entonces es muy difícil, pero por eso dice, la misma Constitución dice que no pueden haber duplicidad de funciones. No, duplicidad no, pero sí cuando además recordemos... Pero el texto de este mismo, digamos, del Estado regional dice que los pueblos y naciones preexistentes del Estado deberán ser consultadas y otorgar consentimiento libre, previo, informado en todas aquellas materias y asuntos que le afecten a sus derechos. Entonces eso no puede hacer nada. Eso entonces no puede hacer. Mi pregunta es, yo no puede hacer nada. La consentimiento. Es consentimiento, que no es lo mismo. Pero a mí me gustaría que Elisa nos explicara, porque la verdad es que nosotros dijimos siempre que no podía ser consentimiento, que tenía que ser el estándar que está establecido ahora, que es el convenio 169 de la OIT, es decir, consulta, pero cuando presentamos el artículo, la indicación que establecía que ese inciso séptimo que establece el consentimiento fuera equiparable a la consulta, fue rechazado por el Pleno. Entonces, yo entiendo esto como un poder de veto, con todas las cosas que le afectan a los pueblos indígenas, que por esta Constitución son todas, Estado, forma de Estado, es todo, todas las leyes, etcétera. Pero me gustaría saber si Elisa lo ve de una forma distinta, porque yo creo que para mí está muy claro, pero si usted lo ve de una forma distinta, para que nos explique cómo se aplica realmente, porque Claro, la legislación internacional establece que a los pueblos indígenas originarios hay que preguntarles, consultarles, pero en la Constitución dice que aquí sí tienen que dar el sí. No vale preguntar nomás, sino que tienen que dar el consentimiento. Yo creo que es un ejercicio bien profundo al que estamos convocados todos los chilenos para entender la profundidad de la vulneración de los derechos a las naciones originarias. Y eso es lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Nos hemos mandado muchas conversaciones y con algunas ni siquiera hemos conversado porque no se ha podido dar la posibilidad. O sea, aquí hay una injusticia, como dice Violeta Parr, una injusticia de siglo que todavía no se ha resuelto. O sea, recién con esta Constitución, y fíjate la alegría que provoca cuando dice que se reconocen los pueblos originarios y aparecen los nombres de nuestros pueblos. Por primera vez en la historia de este país, y debemos los chilenos sentirnos orgullosos que recién estamos haciendo eso. Yo creo que entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es una cosa que es un consenso de la necesidad de reconocimiento del pueblo un consenso hermoso que estamos logrando. Ahora, ¿qué pasa con la consulta y consentimiento? Está el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, vigente a nivel de todos los países que tienen pueblos indígenas, y ese convenio que establece nuestros derechos colectivos dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a consulta y consentimiento. Eso dice el convenio 169 de la OIT. Entonces, nosotros, pueblos indígenas que llegamos allá, hemos querido siempre la consulta y el consentimiento. En el diálogo, consentimiento porque yo me leí en el convenio 169 de la OIT, es consulta y consentimiento. Pero entonces, en la práctica, ustedes pueden vetar todo lo que pasa en el territorio nacional para entender la parte del consentimiento. Sí, voy a terminar. Entonces, ¿qué pasa en lo que quedó? Porque todo lo que ha quedado
lo hemos dialogado y ha quedado, con 2/3 han quedado nuestras normas. Entonces, la comprensión del resto de nuestros compañeros, en un momento quedó la consulta. Y a nivel de las regiones, del sistema regional, ahí aparece la normativa de la consulta y consentimiento, a nivel de las regiones. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de un derecho. Nosotros no podemos estar en contra de nuestros propios derechos, o sea, y esa es la razón, y en ese sentido es posible el consentimiento, es posible el acuerdo. Nosotros lo hicimos en la Convención Constitucional, todo lo que hicimos lo hicimos por acuerdo, y dentro de eso fuimos estableciendo esto, y es lo mismo que buscamos para que lo que se implemente a nivel de las regiones, porque eso es lo que dice la norma internacional. Ahora, es que yo hay un punto también que tú levantaste y que es interesante también respecto de que hablaba de que acá no hay privilegios para el pueblo indígena, ¿no es cierto? Pero en cierto sentido hay ciertas cosas que son buenas para un sector de la población, pero no para el resto. Cuando, por ejemplo, cuando este borrador de constitución establece que los pueblos indígenas podrán tener desarrollo de sus propios establecimientos educacionales, instituciones conforme a su costumbre y cultura. ¿Por qué la cultura de alguna religión musulmana o luterana o judía no puede tener su establecimiento? Entonces hoy día sí hay un trato diferenciado. Y eso finalmente se traslada también cuando uno ve el ordenamiento a nivel regional. Y esa es la pregunta que uno se hace. ¿Hasta qué punto van a haber tratamientos diferenciados o no? No hay tratamiento diferenciado. Y perdóname, para usted y su comunidad es bueno tener autonomía para definir su establecimiento educacional, pero para el resto de los ciudadanos... No estamos... Entonces, perdón. Yo leo lo que dije, está escrito, no el espíritu de la conversación. Es su mala comprensión. Eso es lo que se aplica. Es su mala comprensión, mire. A mí me genera problema. Yo pienso en el ciudadano final que nos está viendo hoy día, cómo le afecta a ellos. Sabe muy bien que ejercer un derecho no es un privilegio. Tal vez tú tienes naturalizado que las comunidades indígenas se instalen los vertederos. Fíjate que cuando yo niña... Mira, fíjate... El que acaba de plantear me parece que no es aceptable. Mira, bueno... yo no tengo prejuicio, usted ha plantado un prejuicio. Pero tú señalaste delante que, bueno, si se hace un camino, se hace un vertedero, es obvio que nos tiene que consultar. Fíjate que yo viví al lado de un vertedero y todo lo que significó... obligar a aprobar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre... Yo quería decir espera, un segundo, que con respecto al independiente que no esté o no en el convenio 169 de la OIT, el consentimiento, yo entiendo que está solo la consulta, no el consentimiento. Pero independiente de eso, Elisa nos acaba de decir que lo que se aprobó en esta propuesta de constitución es consulta y consentimiento. Y eso es para la región y consentimiento, y a nivel general está la consulta. Ya, entonces esto está muy bien que quede claro para toda la ciudadanía, porque hay un sector muy relevante de esta convención que ha tratado de esconder esa parte y decir no es consentimiento, no. Elisa nos dijo muy claro, en las regiones se requiere consulta y consentimiento, y eso es lo que tenemos que tener claro. Acá se ha construido una constitución con votos de mayoría para una minoría. Yo donde veo el problema es el siguiente, y yo me parece súper bien, me encantaría que a todos los chilenos nos preguntaran, porque yo creo que nadie diría que quiere un vertedero a su lado. Lo que pasa es que a mucha gente de otras comunas que no son territorio indígena no les van a preguntar si les pueden poner o no el vertedero. Te aclaro, el resto de los chilenos, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos democracia participativa, y si tú está en un radio donde tú quieres instalar una ley colectiva, tú la puedes proponer. Va a haber derecho para la sociedad civil organizada para que proponga sus propias leyes. Elisa, que solamente se le pregunte a los pueblos originarios y no a cualquier otro chileno. Y las consultas ciudadanas las hacen todo, las consultas ciudadanas las hacen, y eso no está vetado. Eso no está vetado, solo que a nosotros se instalan... ¿Cuántas cosas se han instalado sin consultarnos a nosotros? A ver, yo quisiera una cosa que es un poquito más amplia que el tema de la discusión del consentimiento, no, que tiene que ver con una injusticia histórica respecto a los pueblos originarios. Cuando se plantea aquí ¿por qué se va a diferenciar? Bueno, porque efectivamente no toda diferenciación es arbitraria. Cuando un sector de la población ha sido sistemáticamente privado de sus derechos, corresponde hacer algún tipo de compensación. Ahora, yo soy de las personas que cree, porque me toca gobernar, que efectivamente ningún grupo en particular puede imponer su
postura respecto del resto. Una cosa que se consulte a todo el mundo, o sea, si no, no tendríamos cárceles y no tendríamos rellenos sanitarios, porque nadie los quiere. Alguien tiene que tomar una decisión y creo que la decisión tiene que ser democrática. Ahora, una cosa interesante de estos capítulos, vinculado al tema de la democracia regional, es precisamente la posibilidad de tener plebiscitos regionales, que antes no existía, que además son vinculantes porque son democráticos. O sea, yo creo que quedarnos solo toda la discusión solamente en un tema particular, que puede tener distintas opiniones, de alguna manera como que nubla todas las otras cosas que este texto está planteando respecto de llevar las decisiones que hoy día se toman. Ojo, ¿sabes dónde? En el ministerio, en la gerencia general de una empresa, y no se le consulta a nadie en el territorio. Yo creo que hoy día sí tenemos una gran gama de herramientas, plebiscitos, consultas, espacios participativos para poder llevar estas decisiones al territorio y que sean pertinentes a cada territorio en particular. A mí no me parece que en Vitacura se tome una decisión respecto a lo que va a pasar en los lagos o en Atacama. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo último, porque tenemos que... Y a mí me ha tocado gobernar o ser autoridad nacional, igual que Claudio, y le encuentro toda la razón. O sea, muy lamentable cuando se toman decisiones en Santiago que sin la pertinencia territorial, cultural, y sobre todo para hasta comprar un celular, que la IPRES tenga que decirlo, es muy lamentable. Pero no solamente estamos hablando aquí de autonomías territoriales, sino que estamos hablando de sistemas de justicia paralelos. Y eso termina con la igualdad ante la ley. Yo no estoy diciendo que eso sea un privilegio, estoy diciendo que... Pero luego hablemos de la justicia, quiero porque corregir el tema de la justicia y quiero agregar un tema respecto al Estado laico, porque no quiero que quede en duda. Y en este borrador se dice que Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. O sea, no es que... No, está hablando de colegios, crear establecimientos educacionales. Bueno, también tenemos que pueden existir los diferentes tipos, la libertad de enseñanza. ¿Qué dice aquí? Que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Entonces, no es verdad que aquí se van a prohibir los colegios particulares y además... Eso yo no lo he dicho, yo lo he dicho que usted tiene un artículo específico que habla de que los pueblos indígenas pueden crear sus propios establecimientos y eso no lo habla respecto del resto de la sociedad. Pero aquí dice que existe la libertad de enseñanza. Yo prefiero cuando haya igualdad entre todos, yo creo que es el camino por el cual hay que avanzar. Pero la libertad de enseñanza nos hace iguales entre todos. Así como tú puedes instalar tu, no sé, suponte que quieras instalar un colegio de cualquier, por ejemplo, existen los colegios alemanes, ¿no? O sea, nosotros podemos también poner un colegio con nuestras lenguas. Eso es. Sí. Y claro eso dice. ¿Y cuál es el problema? Está muy